yo quería traer acá a la mesa la presencia de Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch fue justamente para rememorarlo, para recordarlo en esto de lo que es el nuevo aniversario del llamado descubrimiento de América y del encuentro de las culturas y todas las denominaciones que fue teniendo, que creo que ahora con la diversidad cultural tomó una dimensión más precisa. Pero yo con respecto a Rodolfo Kusch lo que quiero decir es que este profesor de filosofía y antropólogo argentino cuyos padres eran alemanes, su primer nombre era Günther Rodolfo Kusch, nació en Buenos Aires, murió también en Buenos Aires, nació en 1922, murió en 1979, y estuvo básicamente realizando su tarea en la Universidad de Salta, y luego finalmente fue, vamos a decir, invitado a salirse de la universidad por parte de las autoridades militares en 1976, como dice su esposa, la viuda de Rodolfo Kusch, por no colaborar con las autoridades. Él finalmente termina viviendo en Maimará, que es donde termina su vida. Si bien murió en Buenos Aires, sus últimos años lo pasó ahí en Maimará, y ahí está su biblioteca, y ahí sigue viviendo su esposa, que además ofrece esa biblioteca para todos aquellos que la quieran ir a visitar y a conocer. Yo voy a presentar a Rodolfo Kusch a partir de lo que Rodolfo Kusch dice. A ver. Y simplemente digo algo. Esteban Gerardo, en un artículo que salió en Página 12, el 18 de octubre del 2012, dice lo siguiente, muy cortito, sobre Rodolfo Kusch, pero que pinta precisamente de quién se trata. Rodolfo Kusch es una de nuestras personalidades olvidadas. Su obra tuvo muy escasa aceptación en Argentina. En cambio, en Latinoamérica mereció la aceptación de que, a través de su pensar, se rescata la dignidad filosófica de las cosmovisiones indígenas americanas. Kusch cristalizó un gesto intelectual intolerable para el común de los académicos. Aprovechó una formación clásica en filosofía occidental para revalidar la visión de la realidad de la cultura incaica. Mediante el análisis de la visión del mundo andino, Kusch examina su categoría existencial del estar que contrapone al ser europeo. Esto me recuerda a la primera conversación que tuvimos con la maestra esta de Santa Fe. El estar supone un situarse cerca de un centro donde se concentran y se conservan energías mágicas y divinas que se deben respetar y conjurar. Por contrapartida, el ser se entronca con la ansiedad occidental del ser alguien, el deseo de colmar con contenido y significado un vacío que se amoneda en la intimidad profunda del sujeto de Occidente. Y a Kusch. Y ahora, en ese mismo día, Página 12 publica este artículo de Kusch que creo que lo pinta, y pinta su pensamiento, que si bien no es un pedagogo, podría ser un gran inspirador de muchas de las pedagogías y de las acciones educativas en América Latina y en nuestro país. Cuando se viaja desde Abrapampa, dice Kusch, hacia el oeste, se sigue un largo camino que sube una lomada y de pronto se topa uno con el pueblo de Cochinoca. Las casas se desparraman a lo largo de un cerro y entre ellas aparecen las iglesias. Hacia el fondo se extiende un llano y a lo lejos se levantan las lomadas de la Puna. Cuando se llega se encuentra uno con gesto de sorpresa y el típico recelo con que es recibido el forastero. Cuando pudimos lograr alguna comunicación, nos llevaron a recorrer el pueblo. Supimos así de la proximidad de la fiesta de Santa Bárbara, de la migración de sus habitantes, de la penuria de reunir el agua durante el año y de muchas cosas más. Por supuesto, aunque nos disponíamos a volver, hubo que llevar gente a Abrapampa. Así conocimos a Mamaní, un viejito flaquito, de piel arrugada, vestido con sombrero y traje y gestos vitales y rápidos. Nos había dicho que iba a llevar un bultito y cuando vino trajo 2 corderos cuarteados para venderlos en Abrapampa. En el camino hablamos de adivinación. Sospeché que conocería algo de adivinación boliviana, pero el viejito se escurría con toda habilidad. Se diría que desconfiaba de nosotros. Cuando llegamos a Abrapampa, lo dejamos en el mercado. Luego lo vimos una vez más, caminaba con gesto apesadumbrado. Me quedó la preocupación sobre lo que le pudo haber ocurrido, quizás algún desencuentro o alguna mala venta. Un hombrecito como Mamaní daba la idea de
de lo que es una vida atrapada por la puna. Seguramente tendría una manada de corderos, viviría en una casa de adobe donde haría sus rituales propiciatorios y se tomaría al fin de la semana algunos vinos. Cuando volvíamos rumbo al sur pensábamos qué significa vivir en América, o mejor, se trata de preguntar algo más, decir que vivimos en América, el viejito y yo, sería demasiado superficial. La pregunta iría a algo más profundo. ¿Qué había de común entre la vida de ese viejito y la mía? Si analizamos su vida, que consiste solo en llevar el cordero cuarteado para vender, o en llamarse Mamaní, o en habitar desde hace tiempo en Cochinoca, evidentemente no habría nada en común. Al fin y al cabo yo vivo en la ciudad, me dedico a escribir, soy profesor y vivo en una casa de ladrillos, no tengo nada que ver con Mamaní. Es más, infiltramos entre él y nosotros una cierta evolución en el tiempo que nos distancia considerablemente. Hacia nosotros crece la civilización y hacia Mamaní decrece. Y en el medio se dan varios siglos de heroicos inventos y de grandes conquistas logradas por la humanidad. Pero, aunque nos cuenten todo eso, no puedo evitar la intuición de que entre el viejito y yo hay algo en común. Y para encontrar esto habrá que dejar de lado los esquemas y las ideas hechas y obrar un poco como hace el filósofo. Seguir la intuición para lograr, al cabo de una reflexión seguramente incómoda, lo que hay de común entre ambos. En suma, ¿qué es eso de vivir los dos en América y qué tenemos en común? Si con la primera pregunta me refiero a un simple episodio, con la segunda trato de encontrar el sentido mismo de la vida que va más allá de América. Claro que no se trata del estilo de vivir, porque en este sentido se puede pensar que vivir es otra cosa. Si fuera por el estilo, creemos que lo hay en Jujuy o en Buenos Aires. Ahí en cada esquina tenemos una cigarrería, un almacén, vamos al cine, al concierto y nos bañamos con frecuencia. Por ese lado, perdemos a Mamaní. ¿Pero en qué queda entonces la intuición que entre él y uno mismo hay algo en común? Preguntar así significa penetrar en el secreto mismo de la vida y ya no en América sino en general. Pero aquí entramos en las tinieblas. ¿Sabemos acaso qué es vivir? Vivir es una condición atávica condicionada por milenios de vida a la humanidad para que no conocemos. ¿Lo sabrá Mamaní? Puede ser. Recuerdo un brujito muy simpático en Tiahuanaco me había realizado varios rituales propiciatorios, tal como hacen los Aymará. Mi impaciencia ciudadana me hacía preguntarle por qué hacía tal cosa y por qué hacía tal otra. Al principio me contestaba fabulando motivaciones en las cuales él no creía, pero como yo insistía, se limitó a decir en Aymará, Acamau Mundaja. El mundo es así. Decir así es el mundo significaba abstenerse en encontrar causas, pero significaba también haber perdido la impaciencia de aceptar la realidad en su verdadera constitución. Pensamos que el mundo moderno no está muy lejos de esa misma actitud. Cuando la física moderna descubrió que no podían determinarse las causas de los fenómenos, los científicos se limitaron a la simple descripción de los mismos. Es una forma de decir así es, el fenómeno físico. Pero claro está que si empleamos el término así es para determinar lo que hay de común entre Mamaní y uno mismo, no significa que estemos diciendo algo. Pero aquí el problema. ¿Podemos decir algo de lo que hay en común? Y con esto termina. Juzgamos la vida un poco por lo que ella manifiesta. Si Mamaní hubiera tocado el erque en Cochinoca, nos habría llamado la atención, ya que en la gran ciudad eso no se hace, pero tampoco en Cochinoca se daría un concierto de violín. Decir que la vida es esto o aquello encierra un margen de miedo. ¿Será que el vivir mismo se da antes que el gesto en un área misteriosa? Si se da en el misterio no sabremos qué decir, y si no sabemos qué decir, entramos en el silencio. Detrás del gesto, del erque, del violín, aún de la palabra está el silencio, y en ese silencio se abre un largo camino que se interna en el misterio. Ahí no cabe otra cosa que decir así es. Y decir así es una explicación por el silencio. Y nada más, pues le parece poco. Decir así es aceptar el misterio del vivir mismo y estar esto, y hacer esto es reconocer nada menos que la duda del por qué se ha venido al mundo. Es el misterio de una misión que no conocemos, pero tomando la palabra misterio en el sentido griego como mistés, el guía que nos lleva por corredores ignotos, la noche oscura de San Juan de la Cruz o la tortura filosófica de enfrentar un silencio donde nada determinamos. Pero ahí mismo se adivina esa comunidad de estar todos en lo mismo, donde yo y Mamaní nos fundimos. Es el milagro de estar antes de ser, el fondo común, antes de que yo me llame Kush y el hombrecito Mamaní. Es un área no pensada e imposible de pensar. El silencio en suma, y detrás del silencio quizá un símbolo.
quizá los dedos de la divinidad, la misma que estuvo arrugando los cerros, una vida realmente en común, la mía, la del viejito, la de la puna, y todos en silencio. Este es Rodolfo Kusch, y lo quería presentar a partir de lo que él mismo plantea y rescatarlo de ese olvido del que hablaba antes el otro autor, y de ese, digamos, ninguneo del pensamiento de Rodolfo Kusch, que tiene esta profundidad antropológica y filosófica a la vez. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.